esta carta, también llamada la Carta del Amor, hemos visto el amor de Dios expresado en su máximo esplendor. El amor de Dios mostrado en enviar a su Hijo Jesucristo para darnos vida, para morir en la cruz en nuestros pecados, por nuestros pecados, para de esta manera tomar nuestro lugar que nosotros merecíamos. De esa manera nuestro Dios mostró su amor. Recurrentemente, el apóstol Juan, a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos capítulos que hemos estado leyendo y estudiando, nos expresa este amor de Dios, pero también nos expresa la necesidad que tenemos de estar en el amor de Dios. ¿Y cómo es estar en el amor de Dios? La semana pasada precisamente estudiábamos, iniciando en este capítulo 4, y bueno, también recordando en parte del capítulo 3, empieza el apóstol Juan a exhortarnos en la necesidad que nosotros tenemos de mostrar ese amor de Dios hacia nuestro hermano en la fe. Si nosotros decimos haber nacido de Dios, nosotros debemos demostrar el amor de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan en estos versículos. Sin antes, pues, quisiera expresarlo de una manera un poco más práctica o con un ejemplo práctico en el sentido de lo que es el amor de Dios en medio de la aflicción, posiblemente en medio del temor, pero también así como ese verdadero amor de Dios nos llama a vivir en obediencia, pero también ese amor de Dios mostrado en el amor hacia nuestro hermano en la fe. El día de ayer, muchos que estamos aquí, o algunos que estamos aquí, algunos no los veo, seguramente están desvelados o no, yo sé que varios hermanos salieron de viaje también, pero bueno, algunos de nosotros estuvimos ayer en la reunión de matrimonios y una de las preguntas era, ¿cuál fue la primer película que vieron como novios, estando en sus relaciones de noviazgo antes de casarse? Eh, entonces, no, perdón, me estoy equivocando. No, no, no. ¿Cuál fue la primer película que vieron cuando eran casados? La primer película ya casados, ¿cuál fue la que vieron, no? Y una pareja dijo, pues vi Titanic, ¿no? Y bueno, la película Titanic, claro, creo que fue un boom que hasta ahorita estamos platicando de ella, ¿no? Pero no solamente fue la película, fue realmente la historia. Hace más de 110 años este acontecimiento, pues, histórico, porque pasó a la historia, y donde el mundo occidental hablamos mucho de este acontecimiento. Sucedió que, bueno, sabe, ¿no? Este barco que salía de Londres rumbo a Nueva York, se estrelló ahí en un iceberg, casi, bueno, a unas horas de llegar al continente americano, y bueno, aconteció lo que el mundo simplemente no creía posible, ¿verdad? Diciendo, este barco jamás se hundirá, este barco va a simplemente llegar a su destino, la gente simplemente disfrutando de este viaje. Sin embargo, mis hermanos, pues bueno, sabemos, ¿no? La historia, y no solamente es la historia de Jack y de Ross, que se enamoran ahí en este barco, sino más que nada hay una historia más grande de amor. Y la historia más grande de amor que inclusive en esta historia, y es una historia de amor donde se muestra precisamente el amor de Dios hacia las personas, usando específicamente a un hombre. Dice que, bueno, cuenta la historia que el pánico se había apoderado del Titanic justamente segundos después de haberse estrellado en ese iceberg. En ese barco había varios creyentes. Dentro de esos creyentes estaba este famoso pastor. Digo famoso porque después de que se hundió el Titanic, este pastor se hizo bastante famoso, John Harper. John Harper era un predicador escocés que se dirigía a Chicago, a una iglesia allí cerca del famoso Instituto Moody, donde iba a predicar unos días después. Sin embargo, pasa el acontecimiento, el Titanic se estrella y se empieza a hundir. A John Harper lo acompañaba su hija. Simplemente John Harper inmediatamente puso a salvo a su hija en uno de los barcos salvavidas, en el cual pues él puso a salvo, y él siguió no tanto rescatando la gente, sino
John Harper estaba no rescatando físicamente a la gente, pero sí estaba hablando de un rescate. Y ese rescate era el rescate que Dios proveyó a la humanidad a través de Jesucristo. Dice este joven que después, a lo largo de los años, ha ido expresando el testimonio de John Harper, que uh, John Harper empezaba a gritar diciendo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Gritando, ¿quieres ser salvo? Pero también diciendo, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Justamente la gente, él se lanzó a las aguas frías y empezó a dar este mensaje. Obviamente mucha gente allí muriendo en sus ojos, pero él gritando, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en nuestro Señor Jesucristo. Se acerca a un joven, a este joven que está relatando ese testimonio, y él dice, simplemente cuando yo escuché esto, no contesté nada, pero escuchando y reflexionando en decir, creer en el Señor Jesucristo y seré salvo. Él dice, y él anteriormente había escuchado el Evangelio, sin embargo, él no había mostrado ningún interés en esto, pero decía, yo necesito que alguien me rescate, y este hombre me está diciendo de salvación. Él entendió la parte de salvación espiritual. John Harper se acerca a él y le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Este joven dice, creo, creo. De esta manera, segundos después John Harper muere, pero meses después el joven dice a un periódico, soy el último en haber escuchado la voz de John Harper, quien Dios usó para hablarme del amor de Cristo. Hermanos, ese es el amor perfeccionado. Harper no temía al juicio, no temía a lo que estaba sucediendo, porque ya se había refugiado en Cristo. Y esto, mis hermanos, este refugio que él tenía en Cristo mostró y lo movió a amar a otros, mostrado en obediencia al poder predicar el amor de Dios, no solamente a este joven, sino también a toda esta gente que estaba muriendo. Así que, mis hermanos, vamos a ver cómo a lo largo de este mensaje, vamos a ver cómo el amor de Dios nos libra del temor y nos mueve a amar a otros y produce también de esta misma manera obediencia en nuestras vidas. Vamos a nuestros versículos que vamos a ver esta mañana. Por favor, les vuelvo a invitar a que abran sus Biblias allí en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis hermanos, recordando, el amor de Dios nos libra del temor. Así como John Harper tenía esa confianza puesta en Él, así como nosotros ahora testificamos que Dios nos ha salvado a través de nuestro Señor Jesucristo y no le tememos a la muerte. Creo que es uno de los aspectos que muchas veces tocamos. Inclusive ayer en la mesa estaba con mi esposa y mis hijos, y uno de mis hijos decía, oye papi, pues nos vamos a morir. Y yo, bueno, le dije, sí, vamos a morirnos si es que no viene nuestro Señor por segunda vez, gloria a Dios. Y ellos, pues, ¿por qué estás contento? ¿No? Y mi esposa también, pues, tenemos la seguridad y la esperanza de que vamos a estar con nuestro Creador. De esta misma manera, mis hermanos, el amor de Dios nos ha librado del temor. Pero específicamente aquí Juan nos está hablando del temor acerca del día del juicio. Nosotros vemos a la luz de la palabra, y Juan precisamente viene tocando este tema escatológico, ¿no? El tema escatológico o escatología, que es el tema del futuro, Juan ya lo viene hablando, ¿no? Donde dice, hablando de estos anticristos, hablando de que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar obedeciéndole, permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo para que en su segunda venida no nos agarre avergonzadamente. Y de esta misma manera Juan vuelve a dar esta advertencia, ¿no? Donde diciendo, el amor de Dios nos ha librado en el día del juicio. Y es que, hermanos, a la luz de la palabra, el día del juicio es real. Lo vemos ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27,
donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que todos mis hermanos vamos a enfrentar juicio. Unos, y el veredicto va a ser unos para vida eterna y otros para el infierno. Sin embargo, cada uno de nosotros también vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí Juan está diciendo, si has confiado en Cristo, no tienes por qué vivir con temor al juicio. Y no tememos al juicio, mis hermanos, porque hemos sido ya justificados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros tenemos temor? Hay temor, inclusive en estos tiempos, ¿no? Escuchamos ICE y muchas veces muchos de nosotros decimos, hay temor. Y sí, somos seres humanos, estamos aquí en la tierra donde ciertos aspectos que rodean nuestra vida causan temor. Pero mis hermanos, ese temor en el cual creo que es el temor que a la luz de la palabra es que el hombre debe de temer que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor eh, para poder declarar lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, pero también en su misericordia, mis hermanos, el Señor nos ha dicho que si nosotros en su gracia y en su misericordia hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué temer, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó nuestra condena en la cruz. Y es que el juicio, hermanos, no será un día de terror para nosotros, sino de una confirmación pública de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, y es lo que viene Juan diciéndonos, recordando que nosotros merecíamos el castigo, necesitábamos cumplir nuestra condena. Sin embargo, este castigo, esta condena ya fue cargada sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que debes de vivir confiado, que debes de vivir seguro, sin temor a nada, mis hermanos. Aquí el contexto es del juicio de Dios. Sin embargo, a la luz de la palabra, nuestra vida diaria debe demostrar esta confianza en el Señor, de estar viviendo confiados en Él, de estar seguros en Él sin ese temor. Y es que también en el temor, en la seguridad que nosotros tenemos en la salvación. Creo que eso es esa seguridad es el mayor gozo que el cristiano tiene, que ya no estamos más para condenación. Y es justamente lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, en los primeros versículos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De esa misma manera, escuchando esto, hermanos, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no debe de haber temor. Nuestra salvación es segura en Jesús. Ya no hay condena. Nuestro pecado ha sido clavado ahí en la cruz. Y de esta misma manera nosotros podemos ver el amor de Dios que ha sido perfeccionado en nosotros, donde ya no hay temor. Vimos que ese amor de Dios se perfeccionó en este pastor que estaba en el Titanic, mostrando el amor hacia el prójimo, al poderle proclamar el amor de Dios en medio de esta situación de juicio que esta gente estaba viviendo ahí. Digo juicio o esa situación de terror que estaban viviendo en ese barco. Pero mis hermanos, también debemos de recordar que debemos de estar permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente el contexto de lo que Juan viene diciendo ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, diciendo esto, debemos también saber que estamos llamados a permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Estamos permaneciendo en Jesús. Hemos visto a lo largo de estas semanas qué es permanecer en Jesús. Y una de estas características que me ha impactado y de lo que he estado compartiendo es esto. Permanecer en Jesús es obedecerle. Pero ¿cómo vamos a obedecerle si no le conocemos? Para obedecerle tenemos que conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Le conocemos a través de la relación que tenemos con Él por medio de las Escrituras, por medio del conocimiento que el Señor nos da a través de la Escritura, por medio de la relación en la oración con Él. Es por eso esa advertencia que Juan está diciendo en estos
en estos capítulos, la permanencia en Él. Es la quinta vez que Juan exhorta a la iglesia en esta carta o en esta predicación que está circulando en las iglesias de Asia, diciendo permanezcan en Jesús, teniendo la confianza en Él y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Así que permanezcamos en obediencia a nuestro Señor. Y es uno de los puntos que vamos a ver también en esta mañana. Entonces, mis hermanos, de esta misma manera, Dios ha perfeccionado su amor en nosotros para entender que ese amor nos mueve a amar a otros, que es el segundo punto de nuestro mensaje de esta mañana. El amor, en este amor que Dios ha perfeccionado en nosotros, no solamente nos libra del temor, nos mueve a amar a otros. Creo que Juan es bien, bueno, y es inspirado, obviamente es inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para poder exhortar a la iglesia. Él sabía que su iglesia viendo, ¿no? Los varones tenemos esa responsabilidad de poder amar a nuestra esposa. ¿Es fácil amar a nuestras esposas? Sí, las mujeres dijeron sí, es fácil amar a sus esposas. Varones se quedaron callados. Sabemos que no, pero en su misericordia el Señor, aquí a la luz de su palabra, nos manda a amar a nuestras esposas, pero aquí Juan está animando, exhortando, diciéndole ya más de 20 veces, ama a tu prójimo, ama a tu hermano en la fe, contimás a tu hermano en la fe, ¿no? Hay este mandamiento de amar a nuestro prójimo, pero Juan nos recuerda, contimás a nuestro hermano en la fe. Y él sabe que es difícil. Él sabe que en las iglesias donde él está escribiendo hay conviviendo en las iglesias judíos y gentiles. Ahora aquí en nuestra iglesia creo que está más difícil conviviendo colombianos, venezolanos, mexicanos, salvadoreños. La tenemos más difícil, pero miren hermanos, en su misericordia el Señor nos recuerda que debemos de amar a nuestro hermano en la fe. No digo que las tenemos más difícil, ¿no? O sea, digo en la parte de que somos muchas culturas, pero independientemente si todos fuéramos colombianos, si todos fuéramos venezolanos, ahí está. Nos amó primero. Me encanta este versículo, no porque Poncho casi cada vez que lo veo me menciona este versículo y cuando él ora dice así, ¿no? Nosotros le amamos a él, refiriéndose a este pasaje, al versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 4. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Pero veamos en esta parte, no podemos amar a Dios por nuestra propia voluntad o por alguna bondad natural. No porque yo soy mexicano, porque soy muy buena persona o porque nací en tal lugar, porque soy judío, etcétera, etcétera. No, no puedes amar a Dios por eso. Nuestra capacidad de amar a Dios viene porque Él te amó primero. Si nosotros amamos, hermanos, que diría el americano, es el goal, el objetivo aquí. Si nosotros amamos a nuestro hermano es porque Dios nos amó primero. Y fíjense, diciendo esto, dice Juan, si alguno dice ahí en el versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Me llama la atención, ¿no? Pensando en John Harper, él mostró el amor de Dios, mostrando ese amor a esta gente muriéndose ahí en la cruz sin conocerla. Simplemente a lo mejor vio a algunos de ellos ahí ahogándose y los había visto horas después ahí caminando en el barco. Sin embargo, John Harper mostró el amor de Dios aún a pesar de que no los conocía. Pero vamos a esta parte. Aquí dice bien claramente, no podemos decir que amamos al Dios invisible si no amamos a nuestro hermano visible.
Yo no puedo decir, amo a Dios. Sí, Señor, te amo todas las mañanas, ¿no? Que, gloria a Dios, creo que de eso tenemos este privilegio de tener esta comunión con Él. No sé, bueno, en la mañana, en el tiempo que tú tienes apartado para con nuestro Señor, diga, Señor, te amo. Terminas tu oración e inmediatamente empiezas en tu mente, esta persona, otra vez va a comer chile, Hermanos, amar a Dios es más que cantar, orar o servir. Es vivir en comunión con los hijos que han nacido de Dios. Y lo decía nuestro Señor Jesucristo hablando de esta actitud que tenemos que tener. Vemos, ¿no? Hemos visto en el capítulo 2, capítulo 3, que la fe que Dios nos ha dado muestra fruto. Y ese fruto va relacionado a lo que hemos estado viendo en estas semanas hacia el amor hacia nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo decía ahí en Mateo capítulo 6, por sus frutos ¿qué? Os conoceréis. Y parte de ese fruto es amor hacia el prójimo. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que amamos al Dios invisible si no estamos amando a nuestro hermano que vemos. Dos preguntas para reflexionar. ¿Tienes hermanos que estás evitando, ignorando o despreciando? Piensa allí sentado en tu lugar. Piensa, hermano, que estás escuchando la grabación. Pero primeramente piensa en esta afirmación que Juan está diciendo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y estás aborreciendo a tu hermano? Si lo estás evitando, si lo estás ignorando, si lo estás despreciando. ¿Cómo puedes decir Dios te amo mientras guardas ese rencor, indiferencia o falta de perdón hacia tu hermano en la fe? Hermanos, estamos llamados a amar a nuestro hermano en la fe. Y es que no hay amor a Dios sin amor al hermano. Y viceversa, mis hermanos, no hay amor al hermano sin haber nacido de Dios, que es lo que Juan está afirmando continuamente en estos versículos. No hay amor a Dios sin amor al hermano y no hay amor al hermano sin haber nacido de Dios. Versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ¿qué también? Ame también a su hermano. Hermanos, el amor para con nuestro hermano no es opcional. No es una opción, no, pues es que lo voy a amar porque me cae bien. Lo voy a amar porque es paisa, ¿no? Como dicen, es mi paisano. Lo voy a amar porque le gusta la misma comida que a mí. Lo voy a amar porque se me hace cool, ¿no? O como dicen los jóvenes. No, mis hermanos, aquí no, el amor para con nuestro hermano no es opcional, es una orden que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Y es precisamente lo que aquí Juan, volviendo a recordar lo que él había escrito años atrás ahí en su evangelio, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo dando este mandamiento ahí en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde dice, un mandamiento nuevo os doy. Nuestro Señor Jesucristo, justamente antes de ir a la cruz, estando en esa cena con sus discípulos, le está dando este mandamiento, aunque no era, bueno, nuevo no, porque ya en Deuteronomio lo había, en la ley lo había establecido en esta parte del amor al prójimo, pero fíjense, recordando en lo que estudiamos de Juan capítulo 13, nuevo porque está dando nuevas especificaciones de cómo es el amor de Dios hacia con los hermanos, o cómo es el amor de Dios hacia ti, y cómo debe de ser ese amor de Dios de ti hacia con tu hermano. Y es por eso que Jesús dice, este es el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es que, mis hermanos, esta obediencia de este mandato es una evidencia de la comunión con Dios, de una conversión verdadera. Porque, como lo vemos aquí, lo vamos a ver en el punto 3, porque el amor de Dios produce obediencia en nuestra vida. No solamente el amor de Dios nos libra del temor, nos mueve a amar a otros, pero también que produce obediencia en nuestra vida.
Y es que eso es parte, mis hermanos, de la transformación que Dios ha hecho en nosotros, el amor hacia con nuestro hermano. Uno puede decir, y muchas veces a lo mejor me han preguntado, o ustedes se preguntan, hey, ¿cómo puedo saber si soy cristiano? Hazte la pregunta o respóndele a la persona que te pregunte, ¿cómo puedo saber que soy cristiano? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu prójimo? El verdadero creyente ama a su hermano en la fe y de esta misma manera produce también esa obediencia en nuestra vida. Y esa obediencia es a través de este mandato que Dios está dando, que está dando aquí en su palabra y que Jesús precisamente está recordando, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Y es que es esta parte que estamos mencionando. Si realmente tú eres un hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, amas a Dios, pero también amas al que ha nacido de Él, o sea, tu hermano en la fe. Y lo hemos visto a lo largo de estos capítulos, mis hermanos, creer que Jesús es el Cristo, porque varias veces cuando Juan dice esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o todo aquel que confiesa que Jesús es hijo de Dios todo aquel que confiesa que Cristo es Dios es hijo de Dios. Y ahora aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay muchas referencias relacionadas a esta confesión de decir que Cristo es Dios y al momento hay una repercusión como ser hijos de Dios y aquí en esta repercusión como es nacido de Dios. Entonces, creer que Jesús es el Cristo no es una simple afirmación, mis hermanos, es el resultado de haber nacido de nuevo, haber nacido de Dios. Y quien ha nacido de Dios ama a su hermano que también ha nacido de Dice la palabra de nuestro Señor allí en Juan, precisamente hablando de ese nuevo nacimiento o regeneración que también se le conoce. Jesús estando con este erudito religioso, Nicodemo, diciendo a Jesús, a él, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, oye, pero ¿cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? Esto va a un nuevo nacimiento en que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y en su gracia Dios a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que es el que regenera el corazón, la mente, para poder entender de ese gran amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, es cuando Él nos abre el entendimiento y podemos reconocer nuestra condición y esa condición de estar muerto espiritualmente, y en su amor Dios, por medio de su Espíritu, nos abre esa mente, nos abre nuestro corazón para poder confesar precisamente esto, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Mesías. Recuerden esta palabra de Cristo, ¿no? Viene del griego Christus, donde se refiere a lo que es Salvador, ¿verdad? Jesús es el Salvador. De esta misma manera, amigo, yo te invito a que puedas analizar y sobre todo que puedas poner tu confianza en Él, sabiendo que Él es el Salvador, Él es tu Salvador. ¿De qué es mi Salvador? Lo ha venido diciendo Juan, el Salvador de tus pecados, el que te da una oportunidad, el que te da la bendición más que oportunidad de poder amar a tu hermano. Cree en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. También ahí es recurrente, Juan. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás hijo de Dios, serás salvo. Y de esta misma manera amarás a tu hermano y amarás a tu prójimo. Hermano, en la fe recuerda que todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. O sea, si tú realmente amas a Dios, amas también al que ha nacido de Él. Amas a tu hermano en la fe, porque dice ahí en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos.
No solo el amor de Dios se prueba por el amor al hermano, sino también el amor de Dios se prueba por la obediencia a Él, mis hermanos. No puedo decir que amo a mi hermano y estoy desobedeciendo sus mandamientos, que claro, y implica esto, el contexto es este, ¿no? Dios en su palabra a través de Juan nos está diciendo, si realmente me amas, vas a amar a mi hermano. No puedes decir que me amas, dice Dios, y si aborreces a tu hermano. Y de esta misma manera, mis hermanos, nosotros no podemos decir que amamos al hermano si no obedecemos sus mandamientos. El amor verdadero al hermano no es simplemente su sentimiento superficial, sino una obediencia sincera a la voluntad de nuestro Padre. Porque dice ahí en el versículo 3, pues este es el amor de Dios. Otra vez aquí vemos esta parte de la obediencia. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos que no son que gravosos. Esta palabra gravosos o no son gravosos me llama la atención. En el griego lo podemos traducir de una manera un poquito más clara o entendible de que no son una carga pesada, utilizando esta frase, ¿no? No son gravosos, simplemente no son una carga pesada. ¿Y por qué no son una carga pesada, mis hermanos? Aparte porque sabemos y ya, bueno, y es parte de lo que voy a dar la respuesta, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que sus mandamientos no son gravosos porque el creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo para poder obedecerlos. Y es que nosotros lo vemos de esta manera, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente, no, yo no me quiero hacer cristiano porque pues simplemente voy a dejar de estar emborrachándome, de estar yendo a las fiestas, simplemente no quiero yo dejar mi vida de comodidad. Sin embargo, ahora nosotros, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, entendemos que esos mandamientos, la dirección que Dios nos ha dado en su palabra para obediencia, el Señor mismo nos sostiene a través de su Espíritu Santo. Y es que es justamente lo que Ezequiel, ahí el profeta Ezequiel en el capítulo 36 nos dice esto, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que ¿qué? Que anden en qué? En mis estatutos, en mis mandamientos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, sus mandamientos no son gravosos, porque el creyente, porque tú que has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos sostiene para poder obedecerlos, para poderlos cumplir cuidadosamente. Claro, muchas veces no los cumplimos a la perfección, seguimos muchas veces desobedeciendo. En su gracia, en su misericordia, el Señor nos permite que vayamos a Él en arrepentimiento. Pero hermanos, gloria a Dios que el Señor en cada uno de nosotros creo que ha obrado en gran manera para que podamos obedecer su palabra. Si miras atrás tu vida, ¿cómo era? Simplemente era una vida de desobediencia hacia Dios. Ahora no eres tú como cantábamos, ahora es el Señor. Ahora es Dios a través de su Espíritu Santo que te sostiene para que puedas obedecer su palabra. Gloria a Dios. Confía en la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en tu vida para que de esta manera puedas seguir obedeciéndole. Y es que ese es el mandato aquí. Hermanos, guardemos sus mandamientos que no son carga, porque el Espíritu Santo nos sostiene. Así que mis hermanos, la fe verdadera da luz a un amor obediente que no se queja de la voluntad de Dios. Si realmente nosotros hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a obedecerle. Y no nos vamos a quejar de esa voluntad, de esos mandatos que Dios ha establecido en su palabra. Recordando, el amor de Dios nos libra del temor. No solamente del temor, nos mueve a amar a otros como Dios nos lo ha pedido. Y produce también una obediencia en nuestra vida. Creo, mis hermanos, en este pasaje Juan claramente nos llama a examinarnos. Primeramente, volviendo a recordar, ¿tengo confianza en el juicio final o todavía vivo con temor? A ver, hermanos de la música, hace algunos minutos cantábamos, ¿cómo dice este párrafo? Dice que ahora ya no soy yo, sino Cristo en mí, pero que yo con mi boca o con mis labios, que los labios dirán al final,
No soy yo, sino Cristo en mí. Tenemos realmente esa confianza para que cuando en el futuro con nuestros labios realmente digamos esto, no fui yo, sino fue Cristo en mí, que me dio la confianza de librarme del temor en este contexto del juicio de Dios. Realmente estoy esperando con ansias estar delante de su presencia y estar agradecido por lo que Él nos ha dado en la salvación, en la parte de que ya no somos condenados, en que ya en el día de cuando entreguemos cuentas, simplemente vamos a escuchar, como decía ahí nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, ven, siervo fiel, entra en la presencia de tu Señor. ¿Estás confiando en esas palabras en un futuro? ¿O estás confiando en que, o más bien estás desconfiando en que, como dice Juan, te puede agarrar avergonzado? Porque no estás obedeciendo su palabra, porque no estás amando a tu hermano. Y esto va a la segunda pregunta. ¿Estoy amando verdaderamente a mis hermanos o solo diciendo que amo a Dios? Sí, ya vine a la iglesia. Eso es lo único que Dios quiere de mí. Sí, venirme aquí los domingos a las 11 o a la oración a las 10, sentarme y listo. Ya con eso cumplí. No, mis hermanos, es más que esto. Es amar a tu hermano en la fe, independientemente de qué. Recordando, ¿no? Ayer también escuchando esta parte de sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo mostró su amor al sacrificarse Él mismo por nosotros. ¿Realmente nosotros mostramos el amor a nuestro hermano en sacrificarnos por Él? En invertir tiempo con Él, en poderle, aunque sea textear, hey, brother, hermano, ¿cómo estás? O simplemente estamos diciendo, sí, Dios, aquí te amo, canto y te amo, te amo, te amo. Pero realmente ese amor se muestra en el amor a tu hermano. Estoy viendo mi obediencia a Dios como una carga porque no dependo del Espíritu Santo. Cuidado aquí, hermanos. Es que esto está bien difícil. ¿Cómo voy a poder obedecer esto si no estás viendo cómo es Poncho? ¿Cómo lo voy a poder amar? Hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos sostiene, nos guía y nos ayuda a amar a nuestro hermano en la fe. Muchas veces en nuestra carne y en nuestro corazón podemos pensar eso. ¿Qué tan difícil es poder amar a ese pastor Eduardo? Hermanos, confiemos que Dios nos sostiene por medio de su Espíritu Santo. Porque cuando intentamos vivir nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y muchas veces nos vamos a enfriar. Pero hermanos, cuando descansamos en el amor de Dios, vamos a encontrar ese sostén del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recordando, mis hermanos, la obediencia ya no debe de ser una carga, debe de ser una respuesta natural a la gratitud hacia nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él mostró su amor primero al darnos a su Hijo Jesucristo, para darnos vida eterna, para perdón de nuestros pecados. El amor de Dios no solo quita el temor, mis hermanos, recordando esto, también pone el deseo de obedecerle con ese gozo. Si hoy ves que no puedes amar como deberías, hermano, corre a la cruz. Recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Recuerda que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios en la cruz es el que transforma corazones, nos une como hermanos, nos hace amar a nuestro hermano en la fe, pero también nos da una confianza segura. Oremos, hermanos.